este video veremos qué opciones hay para descargar e instalar un servidor de pruebas web. Bueno amigos, voy a mostrarles qué opciones hay para quienes tienen Windows. Para los que tienen Mac, pueden utilizar un programa que se llama MAM. Posteriormente vamos a ver cómo funciona ahí en Mac. En este video vamos a utilizar solamente Windows. Mi primera opción para empezar a programar es SAM. ¿Qué es SAM? Es un entorno que tiene Apache, MariaDB, PHP y Perl. Adicionalmente viene Tomcat. También lo pueden utilizar en Mac. Me parece muy bueno. Tiene versiones nuevas de PHP y habilita muchas cosas novedosas. En particular, el SAM siempre ha sido mi primera opción. Ya depende de los gustos de cada quien. Yo en particular les recomiendo mucho el SAM. Otra opción muy buena es el AppServe. Aunque sus programas que ya vienen con él son más viejos, en particular funciona muy bien. Como pueden ver, SAM trae PHP 8 y AppServe 7. Es lo que les comentaba, es más, tiene programas más viejos. De igual manera es gratuito y pueden utilizarlo para empezar a programar o para tener un pequeño servidor de pruebas. Otra opción buena es el WAMP-Server. Este WAMP-Server también tiene igual PHP y Apache y una base de datos. En particular me gusta más SAM, aunque WAM tiene más opciones de configuración si queremos tener un servidor más estable. En particular me gusta más SAM porque sus opciones son más sencillas y es más fácil modificar opciones, porque tiene un panel de control donde nosotros podemos modificar las configuraciones de PHP o de MySQL o de MariaDB en su caso. Les recomiendo principalmente SAM. Si quieren empezar a buscar más opciones más avanzadas y a configurar, WAM. Pero si van a empezar con SAM es mejor y van a poder hacer configuraciones más sencillas. Bueno, esto es todo en este video. Nos vemos hasta el siguiente. Saludos.